Buenos días, mi nombre es Aixa Chacín. El día de hoy estaré exponiendo acerca de lo que fue básicamente un proyecto de sistemas titulado Desarrollo de un sistema de automatización para las inscripciones del Departamento de Administración del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Núcleo San Francisco en la Parroquia San Francisco, Estado Zulia. Para esta ocasión estaré defendiendo el proyecto junto a mi pareja, Fernando Duarte, y básicamente sería la descripción de los requisitos que se llevó este sistema. Antes de ello debemos conocer a quién o a qué comunidad estamos beneficiando. El Sistema Nacional de Coros y Orquestas es una fundación sin fines de lucro, la cual tiene como principal objetivo integrar a cualquier niño, niña o adolescente sin importar sus deficiencias motrices, visuales, entre otras, al mundo de la música, por lo cual normalmente se dedica a los sectores más pobres de la población venezolana. Actualmente se extiende a más de 3.000 núcleos en todo el territorio. Dicho esto, en el núcleo donde nosotros ejecutamos el proyecto, era un núcleo el cual verdaderamente se encontraba afectado por toda la situación del COVID-19, incluyendo con esto los recursos necesarios para su funcionamiento, mantenimiento, entre otros. El principal problema que tenía el núcleo San Francisco eran sus inscripciones, dado que estas eran completamente manuales, requerían de exceso de papel, de tinta, de bolígrafo, de personal, y a la hora de buscar algún documento se volvió una tarea sumamente violenta. El sistema sufrió pérdidas de datos de muchos estudiantes debido a las inundaciones que sus sedes estaban sufriendo. Dicho esto, encontramos una problemática y una comunidad donde implantar nuestros conocimientos. Para esta solución de sus problemas manuales, se llevó a cabo el desarrollo de un sistema de automatización para las inscripciones, el cual consistió en un programa que integrara los formularios del sistema a uno solo. Su vía de contacto con los representantes era el correo electrónico, el cual acondicionamos mediante filtros que reconocieran como título las inscripciones de dichos estudiantes. Como se puede observar en las imágenes, también poseían documentos y equipos los cuales se encontraron en pésimos estados debido a las inundaciones que sufrió el núcleo. Dichos equipos se procedieron a reparar como parte de nuestro servicio comunitario y la reparación de ellos fue ejecutada por los miembros del grupo, así como fue partícipe las donaciones de disipadores o de algunos equipos que los miembros poseían y que no utilizaban. Como se puede observar en estas imágenes, la negligencia de otros servicios anteriores, había cables, como por ejemplo este cable SATA, que está pegado con silicón, lo cual ocasionó daños y pérdidas en algunos de los equipos, ya que la mayoría contaba con lo mismo. En la imagen de abajo podemos observar cómo otras piezas, incluyendo parte del procesador de la computadora, está también pegado con cables con silicón. Así como algunos de sus cables sus condensadores se encontraban sulfatados. Estos condensadores abombados pueden producir un severo circuito dentro del equipo, ocasionando hasta un posible incendio. Durante las reparaciones se implementaron distintos medios de limpieza. Entre ellos, el más conveniente fue retirar las partes que tenía silicón. Muchas de ellas se perdieron ya que el silicón, al calentarse en exceso con el uso de la computadora, produce que sus partes plásticas se tuesten. Para los formateos de los equipos se utilizó Windows 7 Ultimate. El salón, como se puede observar, algunos monitores también fueron víctimas de las inundaciones. Acá en las imágenes estábamos durante la creación del correo institucional y parte de las interfaces del programa. Este punto le compete a mi compañero Fernando Duarte. Buenas, mi nombre es Fernando Duarte y en este caso yo les voy a explicar un poco más en profundidad cómo trabaja el programa y cómo hicimos para llegar a esos requerimientos y a ese diseño. Es muy importante recalcarlo. Lo primero y principal es que una vez que ya hayamos hecho todo el mantenimiento lógico y físico, encontramos el computador que íbamos a utilizar para ello. Era el computador que tenía las mejores capacidades y el mejor rendimiento. Y bajo ese trabajaríamos el diseño del programa. Y el resto de los computadores se dejarían como computadores de reserva para el programa, en dicho caso, para guardar cualquier cosa que necesitara, como la base de datos, etc.
o podíamos utilizar ese programa, esos computadores en específico también para en un futuro, por si le pasaba algo a la computadora principal, que fue la que destinamos para el programa, que se pudiera utilizar en esos computadores el programa. Pero en lo general queríamos que el programa funcionara lo mejor posible, de la manera más óptima. Entonces lo ideal era esquematizarlo para el computador que esté en mejores condiciones. Para eso también lo repotenciamos, es decir, tomamos piezas de los computadores que no funcionaron, que no pasaron la prueba, y los utilizamos no solo para mejorar las computadoras en general, sino para mejorar esa computadora. Y una vez que teníamos la computadora principal, ya sabíamos ciertas características para los requerimientos. Lo primero era que tenía que trabajar con Windows 7. Eso ya lo sabíamos desde antes, de la parte lógica. Pero también que tendríamos por lo menos 2 GB de memoria RAM para poder trabajar sin problema, ya que esta es la computadora que tendría 2 GB de RAM, el resto tiene 1. Y también, lo que ya sabíamos antes, era el procesador, que en este caso era un Duo. Es el que mayor trabaja del resto, va a la mayor capacidad posible. Una vez que ya teníamos esos requerimientos, nos dimos cuenta que tendríamos un poquito más de ventaja al trabajar, porque si bien necesitábamos un programa que fuera sencillo y tampoco que no necesitara una vasta cantidad de datos, ya que sabíamos que era una escuela pequeña, una institución, perdón, porque en este caso estamos trabajando para el núcleo, también recordamos que no necesitaba tampoco tener tantas cosas, pero podíamos hacer algo bonito. Por ende, utilizamos Visual Studio 2017 para poder basar todo este requerimiento. Ya lo habíamos analizado desde antes. Y utilizaríamos Access 2019. No teníamos que utilizar tampoco versiones tan viejas de Visual Basic porque podía aguantarlo. Sin embargo, no podíamos utilizar, por ejemplo, Java porque era bastante pesado. O algunos otros lenguajes de programación quizás más recientes, quizás que sean más complejos, porque por más de que podemos lucirnos un poco con el diseño, son computadores viejos y hay que tener un poco de reserva. Además, el programa debía hacer las siguientes cosas. Como requerimientos, necesitaba mostrar los datos de los alumnos registrados. Obviamente, registrar a los estudiantes nuevos y a los estudiantes regulares. Debía también poder modificarlos, que eso se haría con un CRUD. Es decir, que eliminaríamos datos, añadiríamos datos, modificaríamos datos. Entonces, tendríamos que hacer toda esta serie de cosas, o tendríamos que buscar un data también. En este caso, buscar usuarios, eliminarlos, cambiarlos. Esto habría que hacerse en ambas. Es decir, si yo estoy registrando un estudiante nuevo y me equivoco, tengo que poder cambiarlo. Pero si yo estoy registrando si yo estoy registrando la inscripción o matriculando en este caso a un estudiante que ya estaba ingresado, pues tengo que hacer lo mismo. Si me equivoco, tengo que poder, en este caso, eliminar o cambiar el dato. Entonces, para esto hacemos eso. Obviamente tenemos que tener una opción en la que simplemente se busque. Esa es la del botón ver. ¿Por qué? Porque hay veces que necesitamos ciertos datos para los viajes de los estudiantes, pero solo esos datos. Datos simplemente como el nombre, sus familiares o su representante. Estos tipos de datos son necesarios para que el estudiante pueda viajar o trasladarse. Quizás qué enfermedad puede o no padecer, las medicinas. Por ende había que tener mucho cuidado con esto. Lo siguiente era hacer una interfaz sencilla y vaciar toda la documentación que nos dieron los directivos. Los directivos nos proporcionaron una cantidad bastante vasta de documentos y de ellos sacamos uno, que sería el documento con el que trabajaríamos. Una vez que teníamos el documento y una vez que también teníamos más o menos las opciones que tendría y las funcionalidades que tendría, la basamos en un diseño, en un mockup. Y luego de que teníamos ya un mockup probado con la directiva, comenzamos a la implementación del código en Visual Studio 2017 y con Access 2019. Hicimos la base de datos y las conectamos. Una vez que ya teníamos esa pequeña relación y que ya teníamos implementado el sistema, lo siguiente era simplemente hacer las pruebas, probarlo y por supuesto, como pueden ver, está el programa completamente implementado, siguiendo cada uno de los requisitos y requerimientos que fuimos descubriendo durante todo el proceso. Obviamente el programa sigue en fase beta. Seguimos estructurando ciertas cosas y tratando de mejorarlo. El programa se puede utilizar en los otros equipos, aunque lo más recomendable
es que se utilice en este, ya que fue hecho para este. Pero en los otros equipos también funciona. No tuvimos que utilizar versiones, por ejemplo, tan viejas de Visual Basic porque perfectamente podían ejecutarse en él. Pero los computadores no soportan, en este caso, el entorno de desarrollo. Así que si se quiere cambiar, en este caso, alguna parte del código en Visual Studio 2017, se tendrá que utilizar otro computador y luego terminarlo de configurar y el ejecutable llevarlo al computador principal, o en dicho caso de que le pase al computador principal, a los computadores de reserva. Básicamente este es nuestro proyecto. El estudiante tiene dos opciones, el usuario tiene dos opciones, tiene para inscribir nuevos estudiantes, para matricular a los estudiantes que ya estaban, o para ver en el caso de que necesiten algún dato de un estudiante. El botón de ver no poseerá en lo absoluto ningún tipo de modificación, ya que lo que queremos es ver y que no hayan problemas con los otros usuarios registrados. Y en el caso de los botones de inscripción o de inscripción a nuevos, pues esos sí tendrán sus respectivas modificaciones a través de un CRUD. Espero que les haya gustado nuestra exposición sobre los requerimientos, los requisitos, todo nuestro proyecto, que no haya quedado ninguna duda sobre el proceso que tuvimos para poder llevar a cabo este proyecto, y muchas gracias por su atención.